Bueno, de nuevo buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Es una bendición, ¿no? Que la iglesia, que el propósito de este lugar sea estudiar, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Así que vamos a orar y a colocar esta mañana en las manos del Señor y a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos de nuevo. Gracias, Señor, porque usted nos reúne como iglesia, nos permite que lleguemos a este lugar con el propósito de estudiar su palabra, Señor. Oramos para que en este tiempo podamos comprender su palabra, Señor, estudiar, Señor, aprender, Señor, principios que nos sirvan para nuestra vida, Señor. Aprender cada vez más de su palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, dispuesto, Señor, a cambiarse algo que está mal en nuestras vidas, Señor, a ordenar, Señor, si usted quiere organizar algo en nosotros y a aplicar su palabra en nuestras vidas, Señor. Bendiga por favor esta mañana, este tiempo, y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar en Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9. Versículos del 1 al 11. Estamos en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5 dice: y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Versículo 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Apocalipsis capítulo 9. Hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis, hace 5 meses, más o menos 3 meses. Y es una bendición, ¿no? Estudiar pasaje por pasaje, versículo por versículo, y comprender los sucesos que vienen para los tiempos finales. Ahora, en contexto, si recordamos, la iglesia no está en este lugar. Dice que el próximo evento de la iglesia es el rapto de la iglesia. En capítulo 6, ¿qué vimos? Vimos que el Cordero, el Señor, empezó a destapar cada uno de los sellos y se desataron una serie de juicios. ¿Recuerda usted que empezaron a venir juicios en un periodo que llamamos la tribulación y la gran tribulación? Eso vimos en el capítulo número 6. Juicios que consistían en guerras, recuerdan, sellos que hablan de guerras, de hambres, de peste, de muerte. Ahora, estos juicios no solamente nos muestran lo que va a pasar en el futuro, sino son juicios que muchas veces tienen que ver con lo que estamos viviendo en el presente. La razón es que Dios ha diseñado al hombre, a su creación, de tal manera que el pecado afecta a la creación, trae consecuencias, pero también trae castigos. En el capítulo 7, ¿qué vimos? Vimos un paréntesis, ¿cierto?, donde se presentan 2 tipos de personas que van a ser librados de la ira de Dios, de la ira del Cordero, y nos hablaba de 144,000 escogidos de las 12 tribus de Israel, y un segundo grupo, dice la palabra, un grupo incontable
de personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y todos juntos, dice el pasaje, capítulo 7, estaremos en el cielo, adorando al Rey, adorando a Dios. Capítulo 8, ahora capítulo 8, empezamos a ver, dice que con la apertura del séptimo sello, ¿recuerdan? Al abrir el séptimo sello, se nos presenta 7 ángeles que están delante del trono de Dios, con 7 trompetas. Ahora, estos ángeles se dispusieron, versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, se dispusieron ¿a qué? A tocar cada una de estas trompetas. Y la semana pasada vimos cada juicio, cada anuncio de cada trompeta de los 4 primeros ángeles. ¿Recuerdan? Allí se presentaron el sonido de 4 trompetas y nos mostraron una serie de juicios que venían a la naturaleza, en el ámbito de la naturaleza, de la vegetación, el mar, los peces, el agua potable y el firmamento. ¿Recuerdan que estuvimos viendo eso la semana pasada? La tercera parte, pues el primer ángel tocó la trompeta, la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte del mar quedó cubierto de sangre y murieron todos los animales. También otro juicio nos habló de que la tercera parte del agua que se consume se hizo amarga, y dice que a causa de esto muchos hombres murieron. Y también dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fue herida y se oscureció y no hubo luz en la tercera parte del día. Y qué buena reflexión. La semana pasada estuvimos pensando en qué tiene que limitar Dios en nuestras vidas para volvernos a Dios, para levantar nuestra mirada y caminar con el Señor. ¿Cuál es el propósito de todos estos juicios? A propósito de todo, ¿cuál es el propósito de estos juicios? El propósito de estos juicios tiene como objetivo el arrepentimiento del hombre de su pecado y volverse a Dios. ¿Por qué? Acabamos de leer que ahora se van a venir juicios para los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Esto qué quiere decir? Para hombres que han vivido conforme a su voluntad, que han decidido darle la espalda a Dios y que van a ser, aquí dice versículo 4, atormentados por un periodo de tiempo. Habla de un periodo de 5 meses. ¿Saben? Dicen que no se van a poder suicidar. Muchas personas creen hoy en día que la solución a los problemas es un suicidio. Esto está mal delante de Dios, pero que no van a poder atentar con su propia vida. Y eso tiene que ver con que tal vez el Señor aún en su gracia, en su misericordia, quiere que muchos de esos hombres reconozcan a Cristo como su Salvador. Pero ya habiendo visto esto, capítulo 9, versículos del 1 al hombre, recuerdan, capítulo 8, versículos del 6 al 13, vimos los juicios de Dios en la tierra, sobre la tierra. Ahora, que afectan obviamente al hombre, que muchos de estos, la mayoría, diríamos todos, son como consecuencia del pecado del hombre. Y ahora vamos a ver capítulo 9, versículos del 1 al 11, los juicios de Dios sobre el hombre. Vimos los juicios de Dios sobre la tierra por consecuencia del pecado del hombre. Ahora, juicios de Dios sobre el hombre como consecuencia de su pecado y de su constante rechazo a Dios. Algo aquí para decir a modo de introducción es que siempre hay consecuencias por rechazar al Señor. Siempre hay consecuencias cuando decidimos vivir una vida para mi propia gloria, para mis propios deseos. No espere que Dios bendiga su vida, nuestras vidas, si tal vez hemos decidido vivir para nuestra propia gloria. Dios quiere que vivamos para su gloria y su honra. Recordemos ahora algo para decir aquí muy interesante. Recordemos que cuando pensaba, ¿no? De que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, si usted recuerda, esto ocurrió por culpa de Judas. ¿Recuerdan? Judas fue el que entregó. También por las incitaciones del diablo, dice la Biblia que cuando llenó el corazón de Judas y lo llevó a cometer esta gran traición. También por culpa de los judíos, de los romanos. Y muchas veces nos quedamos mirando lo que a los ojos es muy evidente. Pero si usted mira con determinación, todo esto sucedió porque el Padre decidió entregar a su Hijo por amor a nosotros. Todo lo anterior es válido. Judas se entregó al Señor, el diablo tentó el corazón de Judas, los romanos capturaron al Señor, los judíos, los líderes religiosos de esta época también tuvieron su parte, pero en general todo esto pasó porque así lo determinó Dios, aún con mucho pecado de todas las personas que entregaron al Señor. ¿A qué punto voy?
Dios usó el crimen más grande de la historia para lograr lo más glorioso que tenemos nosotros, y es la salvación. Así que, si usted mira, Herodes, Poncio Pilato, actuaron cada uno voluntariamente, no por coacción, pero hicieron lo que Dios había determinado que se hiciera. Por eso el texto de Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28 dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Saben? Eso estaba en los planes de Dios el Padre, que el Hijo fuera a la cruz y diera su vida por nosotros. Ellos actuaron en plena libertad y facultad de su ser, pero para hacer todo lo que Dios había determinado. ¿Cuál es el punto? La muerte de Cristo no fue el resultado de criminales que querían sacarle del medio. La muerte de Cristo fue el plan de Dios para salvar a pecadores. Esto involucró mucho mal, claro, mucho pecado. El diablo pensó que estaba derrotando a Jesús, pero sin embargo fue Dios quien usó esta misma acción para derrotar al enemigo en la cruz. Ahora, el rol de Dios y el rol del diablo. El rol de Dios y el rol del diablo son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque mientras el diablo lo que quiere es actuar con odio, con mentira, con engaño, con mal y dañar la acción, dañar a Dios, lo que Dios está actuando es en justicia y santidad para salvar a su pueblo para su propia gloria. Roles totalmente diferentes. Vemos la participación de ambos, pero no con la misma intención, sino con diferente propósito. Así que, pensando en esto, vamos a punto número 1 del día de hoy. Dios siempre cumple sus propósitos. Nunca espere que Dios no cumpla un propósito. Estamos viendo los juicios de Dios sobre el hombre, y estos juicios van a involucrar mal. ¿Por qué? Acabamos de leer un texto donde se nos dice, vamos a leer versículo por versículo, que va a haber un tiempo donde en los juicios del hombre se va a involucrar el mal para cumplir el propósito de Dios. El mal no existe desde siempre y para siempre, sino que hubo un tiempo cuando Satanás fue derrocado desde el cielo y el mal comenzó a existir. Así que Dios, obviamente, lógicamente, no tiene nada que ver con el origen del mal, ni es el autor del mal. Él es justo, santísimo, pero sin embargo puede utilizar en su soberanía y gobierno universal aún el mal para llevar a cabo sus juicios. Ahora en el texto de hoy, en Apocalipsis capítulo 9, tenemos un énfasis similar, el énfasis que acabamos de leer. El capítulo hace énfasis a los juicios de Dios sobre el hombre. Pero ¿cómo van a venir estos juicios? ¿Recuerda usted que yo le hablaba de cómo fue entregado el Señor Jesucristo? ¿El Señor conocía que Judas lo iba a entregar? Claro, Él lo sabe todo. ¿El Señor conocía que Judas lo iba a traicionar? Claro que sí. ¿El Señor conocía que su pueblo lo iba a rechazar? Claro que lo conocía. ¿El Señor, una traición es algo malo? Claro que es malo. Pero aún así utilizó este mal en sus propósitos eternos, en nuestra salvación. Así que, versículos 1 y 2, Dios siempre cumple sus propósitos. Dice, ¿a quién representa? El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo ayer hablaba con el pastor y decía que hay muchas divisiones acerca de esta estrella que cayó del cielo, pero no podemos verla como un cuerpo celeste, porque dice que se le dio la llave, ¿cierto? Y entonces, empezando a comprender lo que estamos leyendo, se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella tiene que ver con un ser, con alguien, ¿cierto? Y acá también, si usted mira el verbo, dice el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó. El verbo cayó indica que ya había caído, esta estrella. Así que sea quien sea, dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Por eso sabemos que no es un cuerpo celeste, sino es un ser. Ahora, hay muchas divisiones en cuanto a eso. Hay personas que piensan que es un ángel de Dios, otros piensan que es un ángel maligno, pero lo importante es comprender que sea quien sea, se le dio autoridad. ¿Qué quiere decir esto?
dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Así que, ¿quién da esta autoridad? Dios, porque cayó del cielo. Entonces, pensando en este primer punto, Dios es quien ejerce autoridad sobre todo lo creado. Nunca piense que alguna situación, incluso en los juicios de Dios para el hombre, en el tiempo de tribulación, están fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios, porque es Dios quien otorga la autoridad. ¿A quién da esa llave Dios? Dios es quien da el permiso, quien da la autoridad. Y ahora en la visión que tiene Juan allí, dice que una estrella cae del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, pensaba tal vez en esto, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Podríamos pensar que fue el enemigo, que fue Satanás. Tal vez la referencia nos indica que fue Satanás o algún otro ser angelical malvado. Ahora dice que fue arrojado al pozo del abismo. ¿Dónde queda? ¿Qué es este pozo del abismo? La verdad, siempre trato de pensar, de comprender bien lo que dice el texto para no salir de una interpretación correcta. Dice que fue arrojado al pozo del abismo. Si usted mira la historia de Lucas capítulo 8, ¿se acuerdan? Que había un hombre endemoniado, el endemoniado Gadareno. Este hombre dice que era poseído por una legión de demonios. Y cuando Jesús se encuentra con este hombre, le da orden a los demonios que salieran de él. Pero de pronto los demonios le rogaban diciendo que no les mandase ¿a dónde? Al pozo, al abismo. Por esta apreciación de Lucas capítulo 8, versículo 31, pensamos que el abismo es un lugar donde habitan los demonios. Ahora miremos segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, recuerden que aquí nos está hablando de ángeles pecaminosos que están en este lugar, sino que arrojándolos al infierno, les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pensamos que este abismo es un lugar donde están demonios allí arrojados, ¿cierto? Así que el abismo del cual se habla Apocalipsis capítulo 9 tiene una idea muy fuerte de que es un lugar para demonios, de que es un lugar donde está el origen del maligno, y de este lugar salen para los propósitos de Satanás con los hombres en este mundo. Pero al final, recordemos la autoridad de quién viene. La autoridad siempre viene de parte de Dios. Dios en este tiempo va a ser un tiempo de juicio, donde va a juzgar, Apocalipsis capítulo 9, a los hombres, donde Dios va a permitir estos seres malignos como un castigo para los hombres que repudian a Cristo y el Evangelio de Cristo. Muchos juicios se van a venir para aquellos hombres que viven de espaldas a Dios. Yo pensaba que hay muchos juicios que van a pasar en este tiempo de gran tribulación. Y en esta primera parte debiéramos pensar, ¿no? ¿Cómo aplica esto para nosotros? Recuerden que la iglesia no está en este lugar, pero ¿cómo aplica el conocer estos juicios? Muchas veces también el Señor usa pruebas, medios que tal vez no entendamos, para que nos volvamos a Él, para que caminemos en pos de Él, para que entreguemos nuestra vida a Él. A veces permite quizás el sufrimiento, tal vez la enfermedad, pero tiene un mismo propósito, y es que el hombre se arrepienta de su pecado, camine con Jesús y viva cada día de su vida para la gloria de Dios. Así que a veces Dios aprieta los lados más sensibles de nuestra vida para que podamos reconocer nuestro pecado y volver a Él. Apocalipsis capítulo 9 nos habla de un abismo. Ahora versículos 3 al 6. ¿Cuál es el propósito de este juicio? Veamos ahorita. El arrepentimiento de los hombres. Dice versículos del 3 al 6. Dice así. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses.
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El juicio de Dios limita la posibilidad en la muerte del hombre. ¿Saben? Yo miraba también esto. Es Dios quien pone límite al tiempo. Es Dios quien dice hasta cuándo y desde cuándo. Es Dios quien coloca el tiempo aquí en este contexto de Apocalipsis. Así que dice que se les dio poder. Si usted mira versículo 3, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Y volvemos al principio anterior. Es Dios quien les da a cabo autoridad para llevar este juicio. Y lo que dice aquí es que Dios está en control. Sigue teniendo el control. Aun cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, momentos que pareciera que estuvieran fuera del control de Dios, y estamos caminando bajo la voluntad de Dios, confiemos en el Señor, porque Dios tiene control de cualquier situación. Versículo 4, estas langostas representan a demonios allí, de acuerdo al contexto que estamos viendo, de los juicios de Dios de Apocalipsis capítulo 7, hasta este pasaje el 9, juicios de Dios sobre la tierra, juicios de Dios sobre el hombre, representan a demonios que salieron del pozo del abismo, donde están los demonios. Ahora, este ataque, ¿a quién va dirigido? Miremos el capítulo 4, dice que no va dirigido a la naturaleza. ¿Recuerdan? La semana pasada vimos los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora estos juicios de Dios van dirigidos a aquellos a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Si usted mira este sello de Dios, está en el capítulo 7 y habla de los 144,000 sellados. En este tiempo de gran tribulación, dice que estos juicios van a venir no para el pueblo de Dios, sino para aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. Y qué interesante que es esto, porque hoy lo miramos como un evento apocalíptico, como lo que va a pasar en el futuro, pero también nos da certeza de que Dios cuida de su pueblo, de que Dios cuida de sus hijos, de que Dios protege a aquellos que hemos decidido recibir a Cristo en nuestro corazón, aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida. Dios cuida de nosotros. Eso también trae esperanza para cada creyente, porque viendo un juicio que atormenta, un juicio que va a traer dolor, dice que por 5 meses, que va a traer llanto, que los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán, también vemos esperanza en nuestras vidas, porque estos juicios nos recuerdan de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Así que eso no quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones o dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto no quiere decir que los creyentes no vamos a pasar por tiempos difíciles, pero lo que quiere decir es que cuando estemos pasando por tiempos difíciles, si colocamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, Él va a proveer consuelo, Él va a proveer paz en medio de la tormenta, Él va a proveer tranquilidad en medio de los agites de este mundo. Así que Dios protege aún allí a los suyos. Mira, Primera de Juan capítulo 5 versículo 18, hoy leímos un pasaje por ahí cerca, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le ¿qué? No le toca. De cierta manera, el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Ahora, no quiere decirnos que no pueda seducirnos con su mentira o con su engaño. Cuando hablamos aquí de tocar, quiere decir que no puede arrebatar a los hijos de Dios. Que si una persona ha recibido a Cristo en su corazón, no puede ser arrebatado de las manos de Dios. Nunca. Qué bueno es esto, ¿no? Saber, volviendo al texto, versículo 5, que Dios tiene control en todo tiempo. Aún en los juicios de Dios para que los hombres se vuelvan a Él, también limita el tiempo, el sufrimiento, pero porque Dios tiene el control y el propósito sigue siendo el mismo, el arrepentimiento del hombre. Por eso, no permite que los hombres mueran en este tiempo, porque busca que el hombre, aún con su pecado, pueda volverse a Dios, mirar al Señor, arrepentirse y caminar con Él. Qué bueno es este pasaje, ¿no? Porque nos da también una imagen de lo que puede pasar en los eventos finales. Leamos versículos 5 y 6, dice que se les fue dado
que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días, volvemos, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Saben? Este juicio también nos puede dar una imagen de lo que es el sufrimiento, de lo que es el infierno. ¿Por qué decimos esto? Notemos que se nos dice que su tormento era un tormento como de escorpión cuando hiere al hombre. No sé si alguna vez a usted lo ha picado algún animalito, pero cuando pica un escorpión es una picadura tremenda, muy dolorosa, que causa mucho dolor y en algunos casos es mortal. Así que es intensa y dolorosa. Así es el sufrimiento. Con esto parece que nos diera a entender que los hombres atormentados por esta picadura llegarán a un estado de desesperación y dolor inimaginable, a tal punto que ansiarán morirse como salida de este dolor, pero no será posible, no podrán. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán la muerte, pero la muerte ¿qué? Huirá de ellos. Al fin y al cabo, lo que encontramos aquí es una posible descripción de lo que será el estado eterno de las almas que van al infierno y como consecuencia negativa de no arrepentirse y vivir con Cristo en su corazón. Sin saberlo, estas personas van a buscar la muerte creyendo que de ese modo podrán encontrar liberación de sus tormentos, de su sufrimiento. Pero en realidad, eso solamente conducirá al infierno. Un lugar, se nos describe, de permanente sufrimiento durante toda la eternidad. En Mateo el Señor lo escribió de esta manera. Mateo 13, versículo 42 dice: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tal vez es una imagen de lo que posiblemente es el infierno. Como vemos aquí ahora, en este punto, Dios en su soberanía no les va a permitir morir y además limitará la duración de este tormento a 5 meses, lo que indica con claridad que todavía extiende su gracia a los hombres. Es algo muy evidente, dándoles quizás una última oportunidad para ser salvados de su condenación eterna. Aplicación para nosotros. A estos hombres Dios les trae un juicio tremendo, un juicio de sufrimiento, un juicio tan duro que el hombre deseará morir, pero no podrá. Tremendo, ¿cierto? Y muchas veces en nuestra vida pone pruebas, quizá no juicios, pero sí pruebas. El Señor pone pruebas en nuestra vida para que nos volvamos a Él. Cada cosa que usted pasa a diario en su vida tiene como propósito que usted y yo siempre miremos al Señor Jesucristo, que no miremos a otro lado, que no sigamos el consejo del mundo, que no sigamos el consejo de los seres humanos, porque engañoso es el corazón, sino que sigamos el consejo de Dios. Las pruebas en cada creyente tienen como propósito seguir al Señor, volvernos a Él, arrepentirnos de aquello que está mal en nuestras vidas, cortar con aquello que debamos de cortar, alejar todo aquello que nos impide mirar a Dios de cerca, que nos daña nuestra relación con el Señor. Tiempo de juicio, propósito, arrepentimiento. Tiempo de pruebas para el creyente. En este tiempo, volver al Señor. Cambiar aquello que está mal delante del Señor. Que si antes estaba haciendo esto, que no honra a Dios, que no le agrada a Dios, es un tiempo para volver a Él. Es un tiempo para arrepentirnos de aquello que está mal y volver al Señor. ¿Qué tiene que permitir Dios en nuestras vidas? Para que nos apartemos de nuestro pecado y vivamos en santidad para su gloria. Recuerda la voluntad general de Dios, no nos pusimos de acuerdo con el pastor. La santidad de cada creyente. Dios no quiere creyentes con un pie en este mundo y con un pie aquí en la iglesia. Dios quiere creyentes que vivan en santidad, que podamos vivir apartados. La palabra santidad tiene que ver con apartarse de los propósitos del mundo para vivir para propósitos eternos. Que cada día que usted camine fuera de este lugar y aún aquí en este lugar, pueda dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. No podemos vivir tal vez con rencores, tal vez con mentiras, con engaños, con falsedad, con pecados ocultos y creyendo que todo está bien delante del Señor. El propósito del juicio de Dios en la gran tribulación es el arrepentimiento del hombre.
El propósito de la predicación de la palabra de Dios, de las pruebas en nuestra vida, es que podamos caminar en santidad. Así que, ¿qué debe suceder en nuestra vida para que nos acerquemos a Él? Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor así. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué versículo, no? Nos dice que si usted quiere y yo, si queremos caminar con el Señor, debemos acercarnos a Él. No esperemos que esto pase por coincidencia, o tal vez que se dé, que tal vez yo hoy vine porque me tocó venir y escuché la palabra del Señor, y tal vez vuelva a alimentarme espiritualmente cuando me toque volver a venir. La Biblia dice que debe ser intencional, que debe ser voluntario. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un principio muy hermoso. Si usted quiere caminar con el Señor, si quiere ver las bendiciones de Dios en su vida, si quiere que el Señor siempre le hable a través de su palabra, que conteste nuestras oraciones, que debe venir de acuerdo a la voluntad de Dios, busquemos caminar con el Señor. Para que esto pase tiene que haber vida piadosa, tiempo devocional, lectura de la Biblia, tiempo de oración, que cuando la iglesia también busque un tiempo de comunión para orar en cualquier momento, un miércoles, que cuando una reunión de varones, una reunión de damas, usted busque a Dios, porque usted quiere que Dios también camine con usted. Qué bueno es esto, ¿no? Entonces, juicios de Dios para el hombre. Y leamos del versículo 7 al 11 y terminamos ahí. Dice acá, volviendo al texto de Apocalipsis, ya hemos visto que estos juicios tienen el único propósito, y es que el hombre se arrepienta de su pecado. Estos juicios nos van a también a mostrar quizás la descripción de los agentes de juicio. Recuerden que habían las langostas, dice el versículo 3, el versículo 4, langostas, y que también se oscureció el sol y el aire, versículo 2. Y ahora veamos del 7 al 11, nos va a mostrar el Señor el aspecto de la langosta. Dice, el aspecto de la langosta era semejante al de caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, perdón. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Dios quiere que comprendamos que van a ver que siempre el pecado del hombre trae consecuencias, y en este caso nos muestra aquí la descripción en el día del Señor, donde haya agentes de juicio que Dios va a utilizar para el juicio de los hombres. Y dice que algo muy interesante aquí, dice, era semejante en el versículo 7. Es un lenguaje figurado para ilustrar cómo Dios usa estos seres demoníacos para juzgar al hombre mismo. Y tal vez usted lo mira y es una escena horrorosa, ¿no? Dios quiere que veamos esta escena, que veamos, que comprendamos lo horroroso que puede ser esto. Es duro ver, pero un día Dios va a juzgar al hombre por vivir de una manera diferente, de una manera en la cual no le dio el dominio de su vida a Dios, sino que vivió lejos de Dios. Y estos agentes de juicio, si usted mira detalladamente, es algo tremendo, es algo a los ojos de nosotros, podría decirse que es algo horroroso, pero son agentes de juicio que Dios va a utilizar para juzgar a Dios. Ahora yo pensaba en esto, ¿no? Yo pensaba de que las langostas, también, versículo 11 dice así, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Las langostas no son guiadas por nadie. Si usted mira un enjambre de langostas, no es guiado por nadie, comúnmente. Así que aquí nos habla de uno que las guía y que tiene por nombre Apolión. Pero los demonios no actúan así. Ellos se organizan para hacer el mal. Y el principal aquí dice que es Apolión. Si usted mira esta palabra, Apolión significa, hay una referencia en su Biblia, dice destructor. Ahora en Lucas capítulo 15, versículo 11 dice que el diablo
es el príncipe de los demonios. Y pregunta, o estamos del lado del Señor, o estamos del lado de Apolión, del destructor. La Biblia nos llama, nos recuerda que vivimos en un tiempo, vayamos a Efesios capítulo 6 para ir terminando. Efesios capítulo 6, versículos 12. Nos dice que va a haber un tiempo donde del abismo van a salir unos demonios guiados por uno que se llama Apolión, un destructor, y que estos demonios van a traer tormento a los hombres. Y es una escena horrible, pero es una escena que va a ser real. Así que esto nos recuerda que va a haber un tiempo de demonios allí, la Biblia nos recuerda, pero también en el tiempo presente nos dice cómo vivimos, ¿saben? Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda que también vivimos en un tiempo de guerra espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos recuerda también el Señor en su palabra que vivimos en un tiempo de guerra espiritual. La pregunta aquí sería, mi hermano, mi hermana, ¿qué está haciendo usted para enfrentar para protegerse de este tiempo de guerra espiritual? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo para buscar la guía de Dios, para buscar la protección de Dios? Lo hermoso de este pasaje es que también nos dice qué hacer. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, estar pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí nos habla de la armadura de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de ¿qué? Del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos recuerda también en su palabra de que hoy también vivimos en un tiempo de batalla espiritual, pero que lo mejor que puede hacer cada creyente es ponerse la armadura de Dios. Esto tiene que ver con la palabra de Dios, con fe, con orar a Dios. Y pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios, meditando en su palabra, teniendo intimidad con el Señor, caminando con el Señor, permitiendo que Él nos hable a través de su palabra, hablando con Dios a través de la oración? Qué hermoso es poder estudiar este libro de Apocalipsis, porque nos recuerda de que un día el juicio de Dios sobre el hombre va a llegar. Y también podemos pensar para nosotros en este tiempo actual que el pecado trae muchas consecuencias, que el pecado daña la vida del hombre, que no esperemos a que tal vez caminemos por lugares donde Dios no quiere que caminemos, que miremos cosas que Dios no quiere que miremos, que están mal, que hablemos o digamos cosas que afectan nuestra comunidad, nuestra comunión o nuestra intimidad con el Señor, y que todo siga bien en nuestra vida. Recordemos también que el pecado del hombre trae consecuencias para nuestras vidas, en nuestra relación con el Señor, en nuestra familia. Así que pensando en esto, terminamos ahí. Si hay algo que vamos a entregar hoy a Dios, que nos esté lastimando, que nos esté nos esté viniendo a participar en las consecuencias de nuestro pecado, es un hermoso tiempo para entregar aquello que está mal delante del Señor, volvernos a Él y pedir perdón al Señor. Y con eso terminamos. Vamos a orar al Señor. Recordemos que el propósito de estos juicios es que el hombre pueda volverse a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias damos por esta mañana. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Porque usted nos recuerda, Señor, que un día, Señor, van a venir juicios para el hombre. Juicios de mucho dolor, Señor, de mucho tormento, Señor. Y es duro, Señor, es triste, Señor, ver cómo hay tantas personas también que a diario, Señor, escuchan su palabra. Que cada vez que tal vez venimos a este lugar es predicar su palabra, Señor, pero que aún así deciden vivir una vida para su propia gloria, Señor. Oramos, Señor, para que
todos los que están aquí, Señor, puedan comprender la necesidad de recibirlo a usted como su Salvador, Señor. Oramos por hoy, Señor, por este grupo de personas que estamos aquí, Señor, para que todos los que estamos aquí podamos reconocerlo a usted como nuestro Salvador, Señor. Y no salgamos de este lugar tranquilos como llegamos, sino al contrario, Señor, incómodos con su palabra, porque usted nos recuerda que recibirlo a usted trae eternidad, pero rechazarlo a usted trae condenación. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por esta mañana y por este tiempo. Bendiga, por favor, este día, Señor. Colocamos este tiempo, lo que resta de día, con sus preciosas manos, Padre. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Que tengan un maravilloso fin de semana.